Hola Eugenia, hola Andrés, acá estoy en casa tratando de achatar la curva como todo el mundo y me parece una excelente oportunidad para que hablemos de la historia de las epidemias, sobre todo la historia de las epidemias en la Argentina y ver qué vínculo, qué desarrollo relacional se puede hacer entre la actitud que ha tenido la sociedad argentina y sus epidemias. Sobre todo nos podríamos centrar en tres grandes epidemias, porque ha habido muchas en la historia, pero tres que fueron las más letales. Una es la epidemia de fiebre amarilla de 1871, la otra es la llamada gripe influenza de 1918-1920 y la tercera es la epidemia de poliomielitis que ocurrió en 1956. En las tres hay un enorme porcentaje de negligencia política y social respecto a la enfermedad y también mucho desconocimiento que ayudaron a que se pueda propagar la epidemia. Por eso podemos hacer una especie de comparación con cómo estamos reaccionando ahora, que les puedo asegurar que es completamente inédito, este nivel de cuarentena, este nivel de compromiso social con la enfermedad que tiene la sociedad argentina en este momento. Cuando ocurrió la epidemia de 1871 en Buenos Aires, la epidemia de fiebre amarilla, todo el mundo desconocía que se contagiaba por medio del mosquito Aedes aegypti, se desconocía la forma en que se contagiaba, pero tenemos que decir que ni bien empezaron a aparecer los casos, la actitud gubernamental, la actitud en general, porque en la misma ciudad convergían el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Estaban los tres gobiernos de la ciudad de Buenos Aires, y lo que trataron de hacer fue taparla la enfermedad, es decir, que no se sepan porque se estaba desarrollando el carnaval en Buenos Aires, no se quería arruinar la fiesta. Y eso fue letal. La enfermedad finalmente cuando empezó a aflojar, cuando más o menos en mayo, con la llegada del frío, empezó a poderse retirar, dejó un porcentaje del 8% de la población de Buenos Aires muerta. Es impresionante. ¿Y qué medidas se tomaron? Bueno, la verdad que no se tomaron casi ninguna medida. No se sabía del contagio, pero al mismo tiempo hubo un enorme pánico. Las clases altas directamente huyeron de la ciudad. Y por otro lado, la única medida directa que se tomó desde el Estado fue rodear el barrio de San Telmo, donde vivían las poblaciones negras a las que se responsabilizaba de la enfermedad, y con el ejército impedirles salir de ahí, lo que fue una masacre. La actitud del gobierno, en ese momento gobernaba Domingo Faustino Sarmiento, fue huir de la ciudad. Se fueron a una ciudad vecina, que en ese momento era Belgrano, hoy es un barrio, y se fue el presidente con todos los ministros, con muchísimos senadores, casi todos los diputados y la Corte Suprema entera. Es decir, el gobierno nacional se retiró de la ciudad y dejó librados a los vecinos y a los médicos. En ese momento un héroe de la jornada fue el doctor Cosme Argerich, a que se las arreglen como puedan, y fue una masacre. Al mismo tiempo, hubo que generar un cementerio nuevo, estoy hablando del cementerio de la Chacarita, pero las imágenes y los relatos de época son dantescos con respecto a lo que ocurría con un tren, por ejemplo, que recorría la calle Corrientes desde Once hasta el cementerio de Chacarita, el que se llamó el tren de la muerte. La responsabilidad social, el conocimiento, el compromiso público y político casi no existió. El segundo momento en el que hay una epidemia fuerte y que se la veía venir, que es, estoy hablando de la gripe influenza de 1918, se la veía venir porque estaba ocurriendo en Europa, estaba ocurriendo en Estados Unidos, en Asia. Los diarios de la época dan cuenta de que se sabía que iba a llegar. Y sin embargo, la única medida que se tomó fue tener un poco de control en el puerto de Buenos Aires. Pero nada más. Y cuando llega, lo que empieza a ocurrir es que se expande por la ciudad de Buenos Aires, se expande por el conurbano bonaerense, pero sobre todo viaja hacia el norte, que fue el lugar más castigado por la epidemia de esa época. Se le llama la gripe española, es gracioso el motivo por el que se llama gripe española a la gripe influenza, y en realidad uno pensaría, ¿por qué? ¿Porque surgió en España? ¿Porque es donde más muertos hubo? No, simplemente pensemos, 1918, pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los países no querían informar de lo que estaba ocurriendo con esa gripe y de las mortandades que tenían, y el único país que lo informaba era España. Por eso quedó el mote de gripe española. Son los únicos que dijeron la verdad. Pero cuando llega a Buenos Aires y cuando se expande por toda la Argentina, empieza a ir al norte y va en tren. A nadie se le ocurrió interrumpir el servicio de transporte o hacer una cuarentena general.
Y el motivo del que la mayor mortandad de la gripe e influenza haya ocurrido en el norte, hubo 15.000 muertos. Pensemos en una población argentina de hace 100 años, 15.000 muertos es una enormidad, y fue en los sectores más desprotegidos, es decir, los que no tenían acceso a ningún médico. Aquí también hubo no solamente negligencia con respecto a que se sabía que iba a llegar esta epidemia, sino que una vez que llegó, no se tomaron medidas ni de cuarentena, ni de una especie de emergencia en salud para los lugares donde no había hospitales. Y el tercer momento, la tercera epidemia fuerte que vale la pena recordar, es la epidemia de poliomielitis de 1956. No era la primera vez que había una epidemia de poliomielitis, pero esta fue la más fuerte, la más letal, entre otras cosas porque al principio también las autoridades decidieron ignorarla, no querían sembrar pánico, pero por otro lado, día a día los diarios iban informando de lo que estaba ocurriendo. Se la llamó la parálisis infantil porque, sobre todo, a diferencia del coronavirus, sobre todo afectaba a los niños. A las personas mayores casi no las afectaba. Afectaba a los niños y con dos consecuencias muy graves. Una era el fallecimiento del 10% de los contagiados. Hubo casi 7.000 casos de contagio en 1956, un salto enorme con respecto al 55 en el que había habido solamente 200 casos. Y al mismo tiempo, a los chicos que no fallecían les dejaba secuelas de por vida, parálisis. Hubo 1.500 chicos en esa época que quedaron con algún grado de parálisis de por vida. Marcó una generación entera. Y para colmo, el año anterior se había suspendido, se había dejado sin efecto al Ministerio de Salud, se lo había desarmado y muchos pulmotores y respiradores que había en la Argentina fueron destruidos porque llevaban una especie de membrete que decía Fundación Evita, y para muchos eso era ofensivo y destruyeron los pulmotores. Por lo tanto, el gobierno, cuando reaccionó, y reaccionó tarde, estamos hablando en ese momento había una dictadura militar, cuando reacciona tarde, lo que hace es empezar a importar pulmotores desde Estados Unidos, pero siempre va detrás de los acontecimientos. La enfermedad no fue peor, no generó mayor daño, porque casualmente, justo en el año 1952, sale la vacuna. Jonas Salk logra encontrar una vacuna para la poliomielitis, una vacuna que al principio Estados Unidos se negaba a exportarle a la Argentina, pero como la Argentina en ese año había sido el país más castigado por la epidemia, intervienen las Naciones Unidas y finalmente Estados Unidos accede a traer aquí, a hacer que lleguen aquí 500.000 dosis. Algunas historias se repiten, porque ¿cómo vinieron esas dosis a la Argentina? Con aviones de aerolíneas argentinas a los que se les sacaron todos los asientos y se los llenó de las dosis necesarias para llegar hasta esa suma increíble de 500.000 dosis que se empezaron a repartir en las escuelas. En esos tres casos hubiese sido muchísimo menos la mortandad y la gravedad si desde el Estado y desde la opinión pública de la gente en general se hubiese reaccionado antes. Lecciones que da la historia y que en este momento, no les quepa ninguna duda, estamos viviendo un momento histórico porque jamás había ocurrido que una pandemia llegara a la Argentina y toda la sociedad estuviera tan bien predispuesta para hacerle frente. Les mando un saludo, espero que haya servido estas lecciones de historia. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.